estratega chino, que escribe uno de los primeros libros de estrategia para la guerra, y una de las frases que yo rescaté dice: ningún Estado se beneficia con una guerra prolongada. Esto es en alusión a que la situación de guerra interna que supone el estrés va a terminar desgastando y va a producir una corrosión interna, tanto en un Estado, en un país, como en una persona, y por eso, en general, y como vamos a después ver, el estrés crónico, no siempre, en general, pero no siempre, el estrés crónico es una causa de enfermedad y es una causa muy, muy frecuente en este momento de enfermedad que tenemos que tener en cuenta. Definiciones de estrés. La palabra estrés proviene de un fisiólogo inglés que, digamos, en el primer cuarto del siglo, alrededor de 1920 aproximadamente, del siglo pasado, hace entonces una definición que es la definición de estrés, tomándola de la ingeniería, toma la digamos, presión que tiende a deformar un cuerpo sólido y lo aplica al organismo y dice entonces que cuando se aplica una presión sobre el organismo, esa presión se denomina estrés y llama a la respuesta del organismo de la misma manera, utilizando un término de la ingeniería, utiliza la palabra strain para definir o designar la respuesta del organismo que se deforma o cambia ante la aplicación de esta presión. Y él utiliza entonces este término estrés para definir cualquier situación que implique una amenaza de la homeostasis y por lo tanto habla de strain como la respuesta de digamos, lo que se produce, la deformación que se produce o el cambio que se produce en el cuerpo, habla de la respuesta. Y también utilizan, él es un fisiólogo muy importante que define el término homeostasis, que ustedes ya conocen bien de primer año. Define también el sistema nervioso simpático como una parte muy importante de esta respuesta de estrés y habla de la famosa frase pelear, que está marcada acá, pelear, o para pelear o para huir, y define entonces al sistema nervioso simpático como una herramienta que prepara al individuo para la lucha o para la huida. Entonces, de alguna manera, primer enfoque sobre estrés, Walter Cannon, neurofisiólogo, relacionado con la función del simpático, y habla entonces del estrés como una fuerza o una presión que tiende a deformar un cuerpo sólido, lo toma de la ingeniería. La respuesta de strain es entonces esta deformación, este cambio que se produce en el cuerpo como resultado de esta alteración de la homeostasis, y habla de una respuesta entonces fundamentalmente simpática que va a determinar entonces cambios corporales y que hablan de una preparación del cuerpo para la lucha o para la huida. El segundo fisiólogo importante amplía los mecanismos de respuesta a las situaciones de amenaza, incluyendo al sistema endocrino, ¿sí? Es Hans Selye, que es un fisiólogo húngaro que trabajó mucho tiempo, o sea, que escapó de Hungría en la época de la Segunda Guerra Mundial y que desde los 40 trabajó en Canadá
Selye, como dice acá, probablemente por mal manejo idiomático, aplicó la palabra stress a la respuesta del organismo, lo que Cannon había llamado strain, él lo llama stress. Entonces, desde Selye, hablamos de estrés como respuesta, ¿sí? O sea, estrés es la respuesta y un estresor o un factor estresante es la amenaza. Y esto quedó entonces así. Y la frase importante de Selye dice que la vida es estrés y el estrés es vida. O sea, es imposible pensar que no haya para el ser humano amenazas a lo largo de la vida, forma parte de lo cotidiano. Y en segundo lugar, habla de que el estrés, la respuesta de estrés es esencial para la vida. Sin la respuesta de estrés, esto lleva a la muerte del individuo, y esto se produce porque después de las tres fases que él describe, ¿sí? La fase de alarma, la fase de resistencia, si no existe entonces una respuesta de estrés o esa respuesta de estrés se agota, el individuo muere. Y esto es muy difícil de ver en el ser humano. Esto puede llegar a ocurrir cuando uno aplica ciertos modelos de estrés inescapable en animales, ¿no? En experimentos que por supuesto ya no se hacen, pero que en una época se llevaron a cabo y permitieron entonces establecer estas fases del estrés. Otro concepto importante de Selye, entonces, además de que Selye define estrés, entonces, como la respuesta del organismo, en segundo lugar, que incluye el simpático que ya había definido Cannon como parte de la respuesta, pero él le agrega el sistema endocrino y sobre todo la respuesta del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Otro concepto importante es entonces estrés respuesta. Y otro concepto importante es la diferenciación entre eustrés y distrés. O sea que ya Selye comienza a utilizar al estrés como una, de alguna manera, fuente, o como empieza a ser toda una teoría de enfermedad, o una teoría de nosológica de la enfermedad humana alrededor del estrés. Bien, acá tenemos una pregunta, yo no sé si ustedes la están viendo en el chat, ¿sí? Aliona pregunta una definición de homeostasis. Creo que esto es una cosa que ya lo tendrían que estar manejando desde hace rato, ¿no? ¿Qué es homeostasis? Homeostasis es un estado de alguna manera de equilibrio, o un estado en el cual las funciones se mantienen y se tiende a este estado de equilibrio a través de mecanismos de retroalimentación. Yo creo que esto es algo que ustedes tienen que buscar. La definición de homeostasis está en todos los libros de fisiología. Al principio, mecanismo homeostático siempre es lo que tiende a llevar cierta cantidad de funciones a un equilibrio y vuelve a tener otro concepto importante históricamente para hablar de homeostasis, es hablar de medio interno, que es un concepto un poquito previo al de homeostasis, es un concepto de Claude Bernard, digamos, del último cuarto del siglo XIX, y Claude Bernard lo que está diciendo es que hay alrededor de las células una constancia, un medio
que baña las células y que ese medio que él denomina medio interno es un medio que mantiene sus parámetros, su concentración de iones, su cantidad de glucosa, etcétera, dentro de un cierto equilibrio, ¿sí? Y los mecanismos que tienden a mantener este equilibrio se denominan mecanismos homeostáticos, ¿sí? Es una forma de mantener determinada cantidad de variables en un estado de equilibrio dinámico, como dice Bruna. Vamos a hablar enseguida, Gabriela, de eustrés crónico y de distrés agudo. Sí, vamos a dar ejemplos de los dos para que se den cuenta de que son dos conceptos diferentes, ¿sí? Volvemos entonces a la presentación y pasamos a una última definición de estrés, en donde un neurofisiólogo norteamericano, que estudió mucho la conducta y que estudió mucho las funciones del hipocampo, que se llama Bruce McEwen, habla de alostasis. Alostasis es lo otro y estasis es estabilidad, o sea, una estabilidad que se logra con modificaciones. O sea, la respuesta de estrés es, para McEwen, una respuesta alostática. Y define entonces mecanismos neurales que incluyen cambios conductuales y que incluyen también los cambios del sistema nervioso autónomo, describe mecanismos endocrinos y describe también mecanismos del sistema inmune. O sea que McEwen aporta al concepto de respuesta de estrés, que él llama entonces respuesta alostática, al sistema inmune. Y estos mecanismos son entonces los que se ponen en marcha para mantener o recuperar la homeostasis. Habla de otro concepto, en realidad retoma el concepto de distrés y lo define como carga alostática para algunos textos y en otros textos lo define como carga alostática negativa. O sea, habla de distrés y lo define como carga alostática o carga alostática negativa cuando hay sobreexigencia o una respuesta alterada de los sistemas de alostasis. O sea, cuando el eustrés no genera modificaciones perjudiciales para el organismo y hay una respuesta normal, esta alostasis no va a tener consecuencias patológicas y sería el equivalente del eustrés que definió Selye. Mientras que cuando la respuesta es alterada o hay una exageración de esa respuesta, él habla de carga alostática o de carga alostática negativa, para ser más enfático, y esto genera entonces una patología o genera daño, y habla de distintos mecanismos. Dice activación frecuente y reiterada, falta de freno de los mismos, respuesta desproporcionada o inclusive una respuesta ausente. Y todos estos mecanismos entonces son generadores de daño. ¿Ok? Las consecuencias de la agresión obviamente dependen de la intensidad del agresor y dependen de la capacidad de reacción del organismo agredido. O sea, esta respuesta de estrés no necesariamente va a hacer causar daño, y todos tenemos que tener en cuenta que el resultado de la interacción entre el agresor y el organismo puede ser variable, dependiendo entonces de la intensidad del agente agresor y de la capacidad de reacción del individuo. El resultado puede ser que el individuo directamente muera, puede ser que se enferme o puede ser que sobreviva con distintos grados de daño o que sobreviva sin ningún tipo de daño. O sea que las posibilidades entonces en última instancia básicamente son
2, o el individuo muere o el individuo sobrevive, y dentro del individuo sobrevive indemne o ileso o sin cambios, sin lesiones, o sobrevive pero con consecuencias. Esto es en general para cualquier agente agresor y lo podemos trasladar entonces a los factores estresantes. Acá la clasificación va a ser un poquito distinta, o sea, directamente, si el individuo no tiene alteraciones a causa del estrés, nosotros hablamos de un eustrés o de una alostasis exitosa. Si el individuo es perjudicado por el estrés, y acá dentro de este perjuicio puede incluir la enfermedad o la muerte. Y aquí estaríamos hablando entonces de un estrés patológico, un distrés o una carga alostática negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ante la agresión, que puede ser una amenaza, que puede ser un estímulo real, la respuesta es el estrés. La amenaza, ojo, porque la amenaza no necesariamente, la amenaza tiene que existir en el mundo real, puede provenir de nuestro sistema límbico, por ejemplo. Puede ser un recuerdo que se viva como una amenaza, ¿de acuerdo? O sea, hay estrés psicológico. Las reacciones de estrés, entonces, se definen como eustrés o alostasis, respuesta fisiológica adaptativa que no genera, entonces, cambios patológicos, y distrés, en la terminología de Selye, o carga alostática negativa, en la terminología de McEwen, efectos desfavorables que se deben a distintos mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la persistencia inadecuada de una respuesta inicial intensa. Bien. Hay una pregunta de Jean-Pierre, creo que la pregunta, no la entiendo demasiado la pregunta, creo que lo vamos a poder ver más adelante, así que no te preocupes, Jean-Pierre. Las noxas obviamente tienen que tener una cierta intensidad, pero de vuelta, no es igual para todos los organismos la respuesta ante una determinada noxa. Y hay individuos que están curtidos ante el fracaso futbolístico. No voy a poner ningún club de ejemplo para que nadie piense que soy parcial a uno u otro club. Yo no soy rosarino, así que no tengo estos problemas acá de identificarme con un club de un parque o de algún lugar en Arroyito. Yo esa no la tengo encima, así que puedo hablar libremente. Cuando uno está de alguna manera golpeado por sucesivas pérdidas, se hace resiliente, y no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, un individuo que está acostumbrado que los domingos lo vapuleen futbolísticamente, el impacto de la noxa, o sea, perder un partido de fútbol, va a ser muy distinto que un individuo que no está acostumbrado y que lo va a desarmar mucho más una derrota, ¿de acuerdo? Este es un chiste, pero es para poner el ejemplo, ¿sí? El mismo factor estresante, una derrota en el campo futbolístico, puede ser muy distinto sobre un equipo, para gente, perdón, que sigue un equipo que pierde con frecuencia y dice, bueno, perdimos otra vez, que para otro equipo que está acostumbrado siempre a tener la punta y que de golpe viene cualquiera y lo baja de un ondazo, obviamente sus seguidores se van a sentir mucho peor. Bien, entonces, eustrés no es lo mismo que estrés agudo, y distrés no es lo mismo que estrés crónico. Acá venimos a la pregunta que hace Gabriela, ¿sí? El ejemplo de eustrés crónico, ustedes pueden pensarlo, que durante la
la época de exámenes, ustedes están en una situación de estrés y este estrés se puede prolongar. Ahora las mesas de examen no duran mucho, por suerte hemos logrado con esta gestión a partir del 19 acortar mucho las mesas de examen, simplemente haciendo un poco más de control y pidiendo a todos los docentes que colaboren y organizando mejor las mesas. Esto es un mérito obviamente de los coordinadores de las áreas, de primero y segundo y tercero, que se pusieron esta tarea al hombro. Y estas mesas que duraban, por ahí había mesas que duraban un mes y medio, era una situación de estrés crónico. Y la mayoría la toleraba sin tener una alteración en su organismo. Es una situación entonces de estrés crónico que se tolera bien, que no causa daño. Podríamos decir que es una situación de eustrés. Y algo parecido le ocurre a Daniel, el personaje que describe la situación problema de la UP7, que es un individuo que está adaptado a las exigencias de su trabajo, que tiene lo que nosotros denominamos en la psicología cognitiva, tiene filtros que le permiten procesar la situación de estrés crónico y que evitan que esa situación de estrés crónico le produzca un daño orgánico. Obviamente esto es una conjetura, esto es una hipótesis. Yo no siempre les digo cuando alguien me pregunta, pero lo que le ocurre a Daniel es estrés de tipo perjudicial, o sea, distrés o es eustrés. Y yo digo, miren, la respuesta es bastante difícil de hacer, de establecer, porque yo no le estoy midiendo los sistemas orgánicos. O sea, faltaría información para definir estrés, si el estrés que tiene Daniel es un estrés perjudicial o no. Falta información, pero a primera vista no parece ser un individuo que esté alterado. Podríamos pensar que se trata de un eustrés crónico. Viceversa, uno tiende a identificar, pero es erróneo, el eustrés con el estrés agudo. Es cierto que la mayoría de los episodios de estrés agudo no generan cambios en el organismo. Pero un estrés agudo de mucha intensidad puede ser distrés. O sea, un asalto, por ejemplo, una persona que la asaltan puede sufrir una descarga catecolamínica muy intensa y hacer un infarto, ¿de acuerdo? Porque las coronarias se contraen por la acción vasoconstrictora de la noradrenalina, el requerimiento de oxígeno del miocardio aumenta y este sujeto tiene un infarto. Y eso entonces es un estrés agudo, es un asalto, y la respuesta es un daño al organismo. Eso es distrés, aunque sea un estrés agudo. Viceversa, un episodio, por ejemplo, no, viceversa, perdón. También un estrés agudo de mucha intensidad puede producir un daño psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica que se llama síndrome de estrés postraumático, ¿de acuerdo? Acá están haciendo muchas preguntas, yo no puedo seguir el chat, les voy a pedir que tengamos paciencia. Coping no es la forma como actuar frente al estresor, sino que coping es, de vuelta en psicología cognitiva, el coping no es como actuar, no es un mecanismo que refleje una conducta, sino que coping son precisamente estos filtros. Coping es el procesamiento que nuestro sistema cognitivo hace de los estímulos estresantes, ¿de acuerdo? Eso es coping. No es una conducta, no es entonces una acción que sea determinada por la respuesta de estrés, sino que es un procesamiento del estresor
que va a tener efectos favorables, si está presente, sobre nuestra respuesta. Victoria pregunta ¿qué hormona se puede dosar para evaluar el estrés? Y yo les diría que desde ya no existe una evaluación fisiológica del estrés a través de ni las mediciones del sistema nervioso autónomo, ni de las hormonas que sean fidedignas, Ahora, yo utilizaría una evaluación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, por ejemplo. No utilizaría adrenalina y noradrenalina porque adrenalina y noradrenalina son hormonas que aumentan y disminuyen muy rápidamente, o sea, no van a dar una pauta de lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen un pico y después desaparecen. Quizás uno podría estar midiendo la cantidad de cortisol que esa persona sintetiza a lo largo del día. Lo que pasa es que de vuelta tenemos muchas variaciones y es muy difícil conocer el estado basal de ese individuo como para decir, bueno, en este momento este individuo aumentó su secreción de cortisol, quiere decir que está respondiendo al estrés. Obviamente, si nosotros tenemos un individuo que está tranquilo y lo estresamos, le van a aumentar todas estas hormonas. Pero, de vuelta, no hay ninguna hormona ni ningún marcador que esté indicando en forma fidedigna que un individuo está en una situación de estrés crónico, sencillamente porque es muy difícil tomar un dato basal de esta situación. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, en una persona con estrés crónico, la suprarrenal, con estrés crónico de meses, las suprarrenales aumentan su tamaño, ¿sí? Y pasan a pesar, en vez de 7, 10, 12 gramos, las suprarrenales pasan a pesar más de 20 gramos. Las suprarrenales se agrandan por el efecto que tiene, el efecto trófico que tiene la ACTH, que impacta permanentemente sobre las mismas. Pero lo que pasa es que es muy difícil establecer cuál era el valor basal, o sea, de qué valor partió ese parámetro como para decir ahora está alterado, ¿de acuerdo? Así que lamentablemente, por más que uno piense que desde el punto de vista de la fisiología, la respuesta hormonal de estrés existe, porque no hay ninguna duda que eso existe, existen grandes variabilidades dentro de un individuo y entre los mismos individuos que impiden poder tomar cualquiera de estos parámetros como un marcador fidedigno de la respuesta de estrés. Uno podría pensar también en el caso, o sea, si uno tuviera que evaluar al sujeto de la UP7, yo quizás pensaría en buscar algún tipo de marcador de daño producido por el estrés crónico. O sea, iría a evaluar bien su aparato cardiovascular, buscaría que el sujeto no tenga alteraciones en la presión arterial, buscaría que no tenga alteraciones metabólicas que puedan asociarse con el estrés, como por ejemplo hiperglucemia o trastorno del metabolismo lipídico. Lo evaluaría bien con respecto a su respuesta, obviamente esto con un interrogatorio, ¿no? A la respuesta de la función sexual, del sueño, etcétera. Pero realmente, por más que yo le mida los niveles de cortisol, puede ser que los niveles de cortisol estén bien, o sea, que estén dentro de valores normales y el individuo esté estresado, o viceversa, puede ser que el individuo esté estresado, pero muy estresado y los niveles de cortisol no lleguen a aumentar más allá de los valores fisiológicos. Así que esto es muy variable, es muy difícil hacer un diagnóstico bioquímico de la situación de estrés.
La respuesta que describe McEwen, entonces, la respuesta alostática, mientras dura el estresor, tiene entonces una fase de alarma, tiene una fase de resistencia y luego tiene una recuperación donde esos mecanismos tienen que desaparecer, se tienen que apagar. Y esta es la forma, entonces, normal de la respuesta. Y McEwen describe muchas o distintas formas de alteración de esta respuesta que pueden llevar a una alteración de la alostasis, o sea, a una carga alostática negativa. O sea, si ustedes tienen acá la respuesta normal, con la fase de ascenso, mientras dura el estresor y luego la recuperación, la carga alostática se puede dar entonces por el hecho de que esos golpes sean repetidos. Otro mecanismo de carga alostática es cuando el individuo sigue respondiendo en forma exagerada a cada uno de estos golpes, de alguna manera, del estresor, y no se adapta. ¿Por qué? Porque la mayor parte, son muy pocos los estresores cuya repetición no lleve a una adaptación. Como les decía con el ejemplo del fútbol, ¿sí? Si uno cada domingo se encuentra con una situación futbolísticamente adversa, a lo largo sería el sujeto en rojo, y de vuelta no tiene nada que ver con ningún cuadro de fútbol, el sujeto rojo, a medida que pasan los domingos y pierde, y pierde, y pierde, va a ver su respuesta de estrés disminuyendo, como que se va adaptando. En cambio, el individuo azul cada domingo vuelve a sentir, o de alguna manera a elaborar una respuesta igual. Y este sujeto entonces no se está adaptando ante el estrés repetido, y esto puede llevar a enfermarlo, ¿de acuerdo? Otra posibilidad sería que la respuesta no cese, o sea que hay una prolongación de la respuesta que carece entonces de la fase de recuperación, y esto también produce daño. Y la otra posibilidad sería que esa respuesta sea inadecuada y que entonces no alcance a suplir las necesidades del individuo, ¿de acuerdo? Candelaria pregunta, no terminé de entender estrés agudo del crónico. Candelaria, en general, como dice Matías, en medicina lo agudo dura minutos u horas, o puede llegar a durar día, mientras que las patologías crónicas duran días, semanas o meses, ¿de acuerdo? Gabriela pregunta si medimos el perímetro abdominal de Daniel. No, Gabriela, lamentablemente no es tan sencillo. Ustedes tienen que tener una idea de que hay una conjunción de elementos que llevan a una determinada manifestación. O sea, que un sujeto tenga el perímetro abdominal aumentado no depende solo de que tenga eustrés o distrés, porque ese sujeto puede ser un sujeto muy alegre, su vida no tener ningún tipo de impedimento, pero de chiquito aprendió que las satisfacciones de la vida pasan por abrir la heladera y festejar comiendo, y tiene un patrón de conducta con respecto a lo alimentario que lo lleva a aumentar de peso, y su cintura va a aumentar. Entonces, es muy difícil encontrar marcadores tanto físicos como bioquímicos de estrés. Sigamos, entonces. ¿Quedó claro? Estrés agudo, estrés crónico. Estrés agudo es un estrés que va a durar minutos u horas. Estrés crónico es un estrés que se va a prolongar durante días, semanas o meses. Y, de vuelta, distrés es cuando los mecanismos de respuesta dañan al organismo, y sería equiparable a la carga alostática negativa, o
carga alostática para otros, mientras que el eustrés es un estrés, es una respuesta que no altera al organismo y que en general le resulta beneficioso. Si me disculpan un segundito, voy a tener que atender un momentito la puerta. Me disculpan, enseguida estoy con ustedes. Hola, estoy de vuelta. ¿Están ahí? Bien. Seguimos entonces, después de haber definido un poquito las características de estrés agudo, estrés crónico, que se refieren entonces a la duración, y eustrés y distrés, o alostasis y carga alostática para la terminología de McEwen, que se refieren a las consecuencias que tiene la respuesta de estrés sobre el organismo. Vamos a ir avanzando. Y vamos a hablar entonces de cómo funcionarían estos mecanismos para generar daño o protección. Esto es un gráfico tomado de McEwen y toma para el estrés crónico fundamentalmente estresores ambientales que provienen del trabajo, en primer lugar, de las relaciones dentro del hogar y de las relaciones con los vecinos, y toma otro elemento importante que son elementos de alguna manera no tan prolongados, no son del todo cortos, no son breves, pero son eventos puntuales. O sea, esto es un estresor ambiental y los otros son eventos vitales más bien puntuales. Padecimientos, problemas de pareja, problemas con los hijos, desempleo, y esto forma parte entonces del nivel de estrés percibido, y ese estrés percibido, de acuerdo a los mecanismos que tenga nuestro aparato cognitivo, va a resultar en la generación de una amenaza, en donde el individuo entra en, de alguna manera, dos tipos, de acuerdo a su personalidad, de respuesta. Puede ser la respuesta de alerta, este es un grupo de individuos, y otro grupo de individuos van a hacer con más frecuencia reacciones de desamparo o pérdida. Esto forma parte de algo que ustedes van a ver mucho mejor en tercer año cuando hablemos de estrés y psicopatología. Pero una vez que
vamos a quedarnos acá en amenaza. Una vez que el estrés percibido es identificado como una amenaza por nuestro sistema límbico, ese va a dar origen a través del hipotálamo a distintos tipos de respuestas. Las respuestas fisiológicas, que involucran, por supuesto, a los tres sistemas, como dijimos, al sistema nervioso, al sistema endocrino, al sistema inmune, y las respuestas conductuales, que son, en última instancia, parte de las respuestas nerviosas, y de acuerdo, entonces, a que ese individuo utilice esas respuestas en forma adecuada, vamos a tener una adaptación o alostasis, lo mismo con respecto a las respuestas conductuales, pero si esas respuestas fisiológicas van a ser exageradas o van a ser reiteradas, etcétera, se va a transformar en una carga alostática y esto va a resultar en daño. ¿Ok? Existe un elemento para agregar acá, que son los famosos filtros cognitivos. Estos filtros cognitivos provienen de diferencias individuales que pueden estar formando parte de la dotación genética del individuo, pero que tienen que ver también mucho con lo que ocurrió durante su infancia y las experiencias actuales. Y por otro lado, existen factores que provienen del medio. Esto es muy importante. O sea, uno puede, de alguna manera, pensar en que hay redes que contribuyen desde lo social a disminuir el efecto de estos estresores ambientales o de los eventos de vida y disminuyen el impacto de estos elementos sobre el aparato cognitivo. Esas redes están constituidas en primer lugar por las relaciones familiares, por los amigos, por el entorno laboral, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a estos filtros, uno podría estar pensando, ¿sí?, que el estrés laboral que tiene Daniel es, de alguna manera, filtrado, o sea, estos mecanismos del entorno que provienen sobre Daniel, el exceso de responsabilidad, el exceso de horas de trabajo, etcétera, son filtrados y de alguna manera su sentido de solidaridad para con los obreros, con los operarios y los trabajadores de la fábrica, o uno puede pensar, bueno, mira, quizás es una empresa familiar y él está muy orgulloso de que sea una empresa que vaya adelante, son cosas que actúan como filtros, y de alguna manera pueden disminuir el impacto de estos eventos de vida o de estos estresores ambientales. De esas diferencias individuales y del ambiente soporte social, vamos a poder cambiar esa respuesta. Hay una cosa muy importante que dentro de la patología humana, las respuestas conductuales pueden ser perjudiciales también. O sea, los estresores a través de las respuestas conductuales pueden generar daño cuando esas respuestas conductuales llevan, por ejemplo, a hábitos como el tabaquismo o otro tipo de adicciones relacionadas con, por ejemplo, la comida, la bebida, el juego, etcétera, ¿sí? Como respuestas conductuales al estrés que son perjudiciales. Pero esto lo van a ver con mucho más detalle el año que viene. Vamos ahora a la base fisiológica, que es lo que ustedes tienen que conocer bien. Estas respuestas son, como habíamos dicho, de tres tipos: respuestas conductuales, respuestas de tipo endocrino, y respuestas o neuroendocrino y respuestas del sistema inmune. Nos vamos a centrar en dos componentes. Ustedes tienen que manejar bien las respuestas autonómicas y las respuestas neuroendocrinas. Dentro de las respuestas neuroendocrinas, desde ya, ustedes tienen que conocer cuál es esa playa de ese montonazo de hormonas que se ponen en marcha, porque no solo se va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal,
vamos a tener un aumento de la secreción de otras hormonas, tanto a nivel hipotalámico, por ejemplo, vamos a tener un aumento de la liberación de hormona antidiurética, vamos a tener un aumento de la liberación de hormona de crecimiento, de prolactina, vamos a tener también un aumento de la liberación de glucagón, todas hormonas entonces que contribuyen a la respuesta hormonal de estrés. Pero ustedes tienen que conocer bien en detalle la respuesta neuroendocrina del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, y bien caracterizada, ¿sí? Bien caracterizada desde el punto de vista de cuáles son los componentes del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, cuáles son los nexos hormonales entre estos tres elementos, las características de cada una de esas hormonas, RH, ACTH, cortisol, con respecto a su estructura química, su síntesis, su secreción, su mecanismo de acción y sus acciones, ¿de acuerdo? Eso es digamos, el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal dentro de las respuestas neuroendocrinas, es el que tienen que conocer con más detalle. Con respecto al sistema nervioso autónomo, lo tienen que ubicar dentro de componentes eferentes del sistema nervioso central, que constituyen el sistema nervioso periférico, y dentro de esos componentes lo van a agrupar dentro de los componentes viscerales, ¿sí? O sea que el sistema nervioso autónomo estaría formando parte del sistema nervioso periférico dentro de los componentes eferentes viscerales fundamentalmente. Y como tal va a tener entonces estructuras dentro del sistema nervioso central y estructuras que salen del sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo también tiene eferencias sensoriales, por ejemplo, un ejemplo típico es el de las eferencias vagales, que llevan entonces información desde las vísceras hacia el tronco encefálico. Dentro del estrés nos interesa la organización que parte, yo diría, jerárquicamente desde el hipotálamo, o sea, uno tiene entonces una porción importante de las respuestas simpáticas que se van a organizar en el hipotálamo, que del hipotálamo van a descender a la protuberancia por proyecciones que van, por ejemplo, del núcleo paraventricular al núcleo denominado locus ceruleus. Esas proyecciones son neuronas que tienen CRH como neurotransmisor, inclusive, o la misma hormona CRH acá hace de neurotransmisor. Luego del locus ceruleus, la información desciende hacia el bulbo, hacia el núcleo del tracto solitario, y del núcleo del tracto solitario van a formarse haces que descienden a lo largo de la médula espinal para hacer sinapsis en las neuronas del asta intermedio lateral, donde se ubica entonces la primera neurona eferente, la neurona preganglionar, que va a salir entonces del neuroeje, va a salir de la médula y se va a dirigir, sus axones se van a dirigir a los ganglios vertebrales, paravertebrales, etcétera, que constituyen el sitio de relevo con la segunda neurona, como vamos a ver después. Y esa jerarquía, acuérdense entonces, que el sistema nervioso simpático tiene estructuras hipotalámicas, estructuras protuberanciales y estructuras vulvares en una cadena unidas en un mecanismo que le da una jerarquía y va incrementando de alguna manera inputs, fuentes de intercambio de información. Tienen que recordar, este es un dibujito, yo no sé si lo ven, no deben de ver un pito, si yo lo aumento por ahí, no sé si alcanzan a aumentar, pero dentro del simpático, como yo les decía, tienen las estructuras entonces a nivel central que descienden hacia el bulbo,
y del bulbo hacen entonces un camino hacia el asta intermedio lateral, y de ahí van a salir las segundas neuronas hacia los distintos órganos. Por ejemplo, a nivel cervical vamos a tener el ganglio cervical superior, y del ganglio cervical superior van a salir las neuronas postganglionares para inervar, por ejemplo, el músculo a nivel del iris, y acá vamos a ver la respuesta entonces clásica de la activación del simpático con la dilatación de las pupilas, el aumento del flujo salival. Luego otras neuronas, otros contingentes se van a dirigir al corazón, a los bronquios, etc. Bueno, esta división del simpático la tienen que manejar bien, y también tienen que manejar bien, bueno, la parte inferior no es tan relevante para las respuestas de estrés. Nosotros, dentro de las respuestas de estrés, vamos a tener en cuenta sobre todo la parte cardiovascular y la parte respiratoria, pero no se olviden también que hay una respuesta metabólica al estrés. En esa respuesta metabólica al estrés van a tener involucrado, por ejemplo, el impacto que hace a ver si puedo aumentarlo, el impacto que hace el estrés a nivel del páncreas, aumentando la secreción de glucagón, o inclusive a nivel del hígado, aumentando directamente la glucogenólisis. El estrés tiene como respuesta metabólica el aumento de la producción hepática de glucosa y una tendencia a la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque se supone que prepara al individuo para la actividad muscular, para la lucha o para la huida, y esto involucra entonces aporte de glucosa desde el hígado. Bien, bueno, esto es más o menos lo mismo con algunos efectos, ¿no? Sistema simpático, dilata la pupila, etc. Una cosa importante que tienen que manejar son las diferencias entre sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Acuérdense entonces que del simpático, estas neuronas preganglionares que salen del sistema nervioso central, o sea, que salen del asta anterior, del asta intermedio lateral de la médula espinal, desde la última parte de los segmentos cervicales hasta el principio de los lumbares, tiene una neurona preganglionar corta y una neurona postganglionar larga. El neurotransmisor en la sinapsis entre la primera y la segunda neurona es acetilcolina, y el receptor es nicotínico. Mientras que a nivel periférico, llegando al órgano blanco, el neurotransmisor es la noradrenalina, y los receptores entonces van a ser receptores adrenérgicos, que pueden ser alfa 1, o pueden ser beta 1, beta 2 o beta 3, de acuerdo a las características del tejido blanco. Por ejemplo, a nivel cardíaco vamos a tener fundamentalmente receptores beta 1, a nivel de la musculatura lisa bronquial vamos a tener receptores beta 2, a nivel del tejido adiposo vamos a tener fundamentalmente receptores beta 3. Todos los receptores beta adrenérgicos tienen un mecanismo de acción común, que es el aumento de la producción de AMP cíclico y la vía de señalización a través de la proteinquinasa A, etc. ¿De acuerdo? Bien, esto es para que ustedes recuerden cómo está organizado el simpático. Vamos a ver ahora, acá tienen ustedes una excepción. Acá tienen una excepción, porque acá tienen diagramada la inervación de la mayor parte de los efectores. Imagínense que esto es el músculo estriado cardíaco, y acá tienen entonces la inervación noradrenérgica de ese músculo estriado cardíaco con receptores beta 1. Y acá tienen un ejemplo de
división, hay una división colinérgica del simpático. El simpático tiene terminales colinérgicas en las glándulas sudoríparas y en la musculatura lisa vascular a nivel de los músculos esqueléticos. O sea, que entonces, y a nivel de los músculos piloerectores también, la respuesta simpática va a tener un efecto entonces de aumento de la sudoración, de aumento de la piloerección, mediada por vía colinérgica, o sea, es una excepción, y también el aumento del flujo que se verifica a nivel muscular es resultado de la activación de este sistema simpático colinérgico, que vendría a ser entonces una especie de excepción, ya que la mayor parte de las sinapsis postganglionares del simpático son adrenérgicas. Bien, acá hay una pregunta de María que se refiere a la parte, digamos, dentro de, lo vamos a ver de vuelta con más detalle el año que viene, pero la activación del sistema CRH tiene como respuesta muchas veces una disminución de la función de otros ejes hipotalámicos. Y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle al final de esta presentación. Así que, María, te pido que tengas un poquito de paciencia. Calculo que en unos 20 minutos te voy a estar respondiendo. Bueno, acá tienen el ejemplo, de vuelta anatómicamente, donde está el asta intermedio lateral de la médula espinal, estaríamos hablando acá de la parte baja, T8 a L1, segmentos torácico 8 a lumbar 1, van a enviar neuronas preganglionares a través entonces de la raíz ventral, y esto va a dirigirse a un ganglio modificado. Este ganglio adrenal modificado no es más que la médula suprarrenal, donde esas células ganglionares se transformaron en lo que se denominan feocromocitos o células enterocromafines de la médula suprarrenal, y estos feocromocitos entonces han perdido su axón. Son entonces células neuronales modificadas, no tienen axón, sino que liberan los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, y también liberan una tercera catecolamina hacia la circulación, que es la dopamina. O sea que acá tendrían la estructura entonces de cómo las suprarrenales contienen en su interior tejido nervioso, tejido cromafín, y cuyas células entonces principales del tejido cromafín van a ser células secretoras de catecolaminas que liberan entonces al torrente sanguíneo, adrenalina y noradrenalina. Se calcula que aproximadamente cuando uno hace una estimulación del sistema nervioso simpático a través de un estresor, entre un 20 y un 30% de la respuesta simpática se debe a la presencia de catecolaminas circulantes en sangre. Ahora, desde ya la médula suprarrenal no es un componente fundamental del sistema de estrés. Cuando uno, por alguna razón, le extirpa las suprarrenales a un individuo porque tiene, supónganse, tumores en las suprarrenales, ese individuo hay que cubrirle el sector cortical, o sea, no hay que darle catecolaminas de reemplazo. Las catecolaminas que tiene el sistema nervioso autónomo en su porción nerviosa son suficientes como para mantener respuestas de estrés aceptables. O sea que la médula suprarrenal no es esencial para la vida. Bueno, esto es un descubrimiento que ya tiene unos 100 años, que hizo el grupo de Hussey allá por 1920. En cambio, la corteza suprarrenal es esencial para la vida,
si uno le saca la corteza suprarrenal a un individuo por causa tumoral o si uno hace una adrenalectomía bilateral en un animal de experimentación y no lo reemplaza con dosis apropiadas de glucocorticoides y un pequeño toquecito de mineralocorticoides, ese animal se muere. Bien. Emanuel pregunta si la adrenalina y la noradrenalina son exclusivamente producidas en el suprarrenal. No, la noradrenalina es un neurotransmisor que está presente en múltiples sitios del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico en la división simpática. La adrenalina es prácticamente exclusiva de la suprarrenal, si bien hay algunas neuronas en el sistema nervioso central que utilizan adrenalina como neurotransmisor, pero es muy raro. O sea que la adrenalina es casi exclusiva de la médula suprarrenal, en cambio la noradrenalina es ubicua, está tanto en la médula suprarrenal como en las terminales postganglionares, como también en distintas vías noradrenérgicas del tronco encefálico. Bien, vamos al otro componente que tienen que conocer bien, que es el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y acá, de vuelta, lo mismo que para la parte anatómica que ustedes tienen que conocer del simpático, tienen que tener una muy buena noción de cada uno de estos componentes, o sea, tienen que saber cuáles son las estructuras hipotalámicas que forman parte del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Fundamentalmente acá tendríamos al núcleo paraventricular o los núcleos paraventriculares, porque es un núcleo bilateral simétrico que se extiende a ambos costados del tercer ventrículo. No pueden dejar de conocer la ubicación del tercer ventrículo, como así tampoco la ubicación del hipotálamo. Esto es una cosa importante. A mí me ocurre muchas veces que preguntando en un examen me doy cuenta que la persona no tiene idea de dónde está ubicado el hipotálamo, y eso es una falencia importante. Ustedes tienen que manejar ya conceptos que ustedes vieron en primer año, pero los tienen que mantener, no se tienen que olvidar de lo que vieron en primer año. Tienen que recordar entonces la ubicación anatómica de las neuronas productoras de CRH en el núcleo paraventricular, y tienen que recordar también cuál es el camino que hacen estas neuronas hacia la eminencia media. ¿Qué es la eminencia media? Donde se liberan los neurotransmisores hacia el sistema portal, hacia los vasos portales largos, y por ahí desciende la CRH hacia la adenohipófisis, hacia las células corticotropas. Otro elemento que tienen que recuperar, hipófisis desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico. Las células adrenocorticotropas son células basófilas que elaboran una prehormona muy grande, como de 200 y pico de aminoácidos, que se denomina proopiomelanocortina, y este es el producto entonces de la síntesis, y todo esto va a dar como origen a distintas hormonas. Las que nos interesan en la respuesta de estrés van a ser la ACTH, por ejemplo, y las endorfinas, que también forman parte de esta molécula que se libera. Jean-Pierre pregunta, ¿en dónde puedo ver con más detalle ese eje? Jean-Pierre, yo te remito a los capítulos de fisiología de cualquier libro. Yo para este tema recomiendo o el libro de Bessie Taylor o el libro de Jesús Tresguerres. Tienen que ver los capítulos del sistema nervioso simpático, los capítulos de hipotálamo, el capítulo de eje suprarrenal, y si el libro tiene, no todos los libros tienen un capítulo especial de estrés, todos esos capítulos. O sea, serían unos 4 o 5 capítulos en donde ustedes van a juntar información sobre estos temas. Acuérdense que este eje hipotálamo hipófiso adrenal es completado por la suprarrenal, que secreta, en el caso que nos interesa, desde su capa fasciculada. De vuelta, repasen la anatomía y la histología de la suprarrenal,
y dentro de esa histología recuerden que hay 3 capas: glomerulosa asociada a los mineralocorticoides, la glomerulosa está por fuera, por dentro está la fasciculada, que va a contribuir con la síntesis de glucocorticoides, fundamentalmente cortisol, y finalmente la reticular, que es la encargada de sintetizar andrógenos. El cortisol es una proteína que se une, es una hormona esteroidea y por lo tanto va a estar unida a una proteína transportadora que se llama transcortina, que de alguna manera modifica un poco la biodisponibilidad de la hormona. El estímulo de la ACTH, tienen que conocer cuál es el mecanismo por el cual la ACTH estimula la síntesis y la secreción de cortisol, y acá me remito a una cosa que ustedes ya vieron en sexualidad, que es el mecanismo por el cual las gonadotrofinas van a aumentar la síntesis de esteroides sexuales. Acá es lo mismo, es un mecanismo AMP cíclico dependiente que incluye un aumento de la captación de colesterol, el colesterol que circula como LDL colesterol, se capta entonces en las células de la capa fascicular y ingresa a través de un receptor para colesterol LDL. Este receptor es sintetizado bajo estímulo de la ACTH. Y de la misma manera, ese colesterol que ingresó tiene que ingresar a la mitocondria, que es donde se inicia la síntesis de los glucocorticoides. Nuevamente los retrotraigo a los conceptos de esteroidogénesis que vimos en sexualidad. Es LDL, fundamentalmente el proveedor de colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas es fundamentalmente el LDL. Recuerden entonces los conceptos básicos de esteroidogénesis: dónde se inicia, en la mitocondria, cuál es el primer paso, la transformación del colesterol en pregnenolona. Y otra cosa importante que tienen que recordar es que hay una proteína de transporte, un transportador de colesterol en la pared de la mitocondria que se denomina proteína STAR o proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda. Esta proteína es muy importante porque es inducida tanto por las gonadotrofinas a nivel de las gónadas, obviamente, como por la ACTH a nivel de la suprarrenal. Y es uno de los efectores, vendría a ser uno de los efectores moleculares más importantes de la acción de la ACTH, porque al estimularse la proteína STAR, aumenta el transporte del colesterol a la mitocondria y aumenta la síntesis de pregnenolona. También otra proteína efectora que tienen que recordar es la enzima encargada de transformar el colesterol en pregnenolona, que se denomina colesterol desmolasa o enzima de clivaje de la cadena lateral del colesterol, o también tiene un nombre bioquímico que es CYP, por citocromo P450, CYP11A1. Todo esto, de vuelta, está todo en los libros, repásenlo. El cortisol, entonces, es trasladado por la transcortina, actúa sobre los tejidos y retroalimenta a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico, produciendo entonces una disminución de la secreción de CRH y de ACTH para mantener la homeostasis, el equilibrio. ¿De acuerdo? El reloj circadiano es otro de los mecanismos que pone en marcha la secreción de CRH. Acuérdense que nosotros tenemos un estímulo dado por la luz a través del haz retinohipotalámico, y esto va a sincronizar el reloj que está en el núcleo supraquiasmático, y ese núcleo supraquiasmático va a actuar sobre el núcleo paraventricular en las primeras horas de la mañana, estimulando la secreción de CRH y dando origen al ritmo circadiano de ACTH y de cortisol. Cuando hay un aumento de la actividad aquí de estresores o también de la activación del sistema inmune,
se va a producir un aumento de la secreción de CRH, un aumento de la secreción de ACTH y un aumento de la cantidad de cortisol circulante. Esto, si se prolonga, va a tener como consecuencia una disminución de los mecanismos de feedback. Y esto es muy importante porque si el feedback del hipotálamo y de la hipófisis permaneciera siempre igual, no podríamos tener un aumento importante en los niveles de cortisol y de la secreción. Ustedes piensen que normalmente nosotros secretamos alrededor de 20 o 30 miligramos de cortisol por día, y en situaciones de estrés podemos aumentar esta secreción entre 15 y 20 veces. 15 a 20 veces se aumenta la producción de cortisol, o sea que la cantidad de cortisol va a ir a 300 o 400 miligramos por día, con lo cual, perdón, microgramos, me expresé mal, lo vamos a poder medir en orina como cortisol libre urinario. Y esto se puede mantener en forma crónica únicamente si baja la efectividad del feedback. Porque si el feedback se mantiene, el propio aumento de los niveles de cortisol va a frenar este aumento de actividad del eje. Giuliano pregunta si hay alguna diferencia importante del cortisol. Sí, Giuliano, esto de vuelta. Estos son contenidos que nosotros vimos en primer año. La función de las proteínas transportadoras precisamente es impedir que la hormona difunda hacia los tejidos, porque al estar unida a la proteína transportadora, no sale del compartimento vascular. Entonces, eso es muy importante. El cortisol libre es el cortisol que va a actuar sobre los tejidos, mientras que el cortisol unido a la transcortina no tiene una acción biológica, ¿de acuerdo? Bueno, estas son algunas de las comunicaciones que hay dentro del sistema, como ustedes ven. Acá ven distintos factores que regulan la secreción del hipotálamo, de CRH, y van a ver entonces que existe un vínculo que está marcado en forma horizontal con el paréntesis 3, es muy importante este vínculo entre el hipotálamo, entre el núcleo paraventricular y el locus ceruleus, que es donde se pone en marcha la respuesta simpática. Bueno, y para terminar, habíamos visto que teníamos una pregunta. María había preguntado si había alguna repercusión de la activación del eje córtico suprarrenal sobre otros mecanismos neuroendocrinos, y esta imagen yo la hice precisamente para graficar o para ilustrar estas relaciones. Acá ven ustedes que cuando se produce la activación del hipotálamo, porque el sistema límbico procesa entonces el estresor como algo amenazante y se desencadena el alerta, la secreción de CRH va a actuar a través de mecanismos de tipo neuroendocrino y mecanismos simpáticos. Acuérdense entonces el nexo que hay entre el paraventricular, el locus, el núcleo del tracto solitario y la activación del sistema nervioso autónomo. La respuesta neuroendocrina involucra un aumento de la secreción de ACTH y de cortisol. Esto es parte de la respuesta del eje hipotálamo hipofisoadrenal, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, cuando está aumentada la secreción de CRH, bajan las gonadotrofinas y baja la hormona de crecimiento. O sea, y esto lo vimos cuando hablamos el año pasado de lo que se denomina el enanismo psicoafectivo, ¿sí? Un exceso de estrés en un niño que es muy maltratado,
puede llegar a dejar de crecer porque niveles constantemente elevados de CRH y también de cortisol van a alterar contra la secreción y la función de la hormona de crecimiento. Y algo parecido ocurre con los niveles de gonadotrofina, ¿sí? El estrés, entonces, crónico, va a disminuir los niveles de LH y de FSH, va a disminuir en el varón los niveles de testosterona y en la mujer va a llevar a la producción de amenorrea por falta de estímulo del ovario por las gonadotrofinas, insuficiente secreción de estradiol, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una consecuencia que también vamos a ver el año que viene cuando hablemos de las consecuencias patológicas del estrés. De la misma manera, el cortisol puede producir alteraciones en la alteraciones metabólicas, ¿sí? La suma de las acciones del simpático sobre el sistema, sobre el tejido adiposo, del cortisol sobre el tejido adiposo y sobre el hígado, van a producir aumento de la secreción de ácidos grasos libres, van a producir aumento de la producción de glucosa y van a llevar a la producción de hiperglucemia y también de alteraciones en las lipoproteínas circulantes, pero de vuelta esto es parte de los mecanismos que vamos a ver el año que viene como resultantes del daño asociado al estrés crónico. Bueno, y terminamos por ahora, cuando tenemos, son las 4:10, yo tengo aproximadamente 5 minutitos para preguntas, si quedó alguna pregunta dando vuelta. Les recomiendo entonces que lean bien todo lo que se relacione con hipotálamo, o sea, que vean toda la parte anatómica, histológica de cada uno de los componentes, tanto del sistema nervioso autónomo como del eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal. Vean bien todos los componentes, neurotransmisores, hormonas, etcétera, los mecanismos de acción. Acá Catalina pregunta qué tanto hay que saber el ciclo circadiano, no, es ritmo circadiano. El ritmo circadiano, si nosotros lo referimos al ritmo de cortisol, lo vas a ver en los mismos libros donde veas suprarrenal. Ahora, ritmos circadianos en general, lo van a poder ver bien en el capítulo de, tanto en el Bessie Taylor hay un capítulo de hipotálamo y ritmos circadianos, y en el 3Guerres también. Los dos los escribió Daniel Cardinali, que, bueno, que era titular en la UBA en medicina, y es un muy buen investigador de la parte de ejes, de ritmo circadiano. A ver, Jean-Pierre pregunta, ante un estrés agudo y crónico, el sistema simpático y el eje adrenal actúan de la misma manera. No sé a qué te referís de la misma manera. Si tiene preponderancia, por ahí entiendo que uno es más... Sí, en general en el estrés agudo es más importante la respuesta simpática, y en el estrés crónico es más importante la respuesta del eje hipotálamo hipófiso adrenal. En general, pero ojo, porque hay variaciones individuales muy importantes y hay individuos en los cuales siempre o predominantemente va a haber una respuesta fundamentalmente de tipo cortisólica, y va a ser baja la respuesta de tipo noradrenérgica, mientras que hay otros individuos en donde siempre mantienen un tono adrenérgico aumentado, independientemente de que sea estrés agudo o crónico, y menor respuesta córtico suprarrenal. Profe, me pregunta María, bueno, María, precisamente cuando yo dije que a este individuo había que hacerle una buena evaluación en el interrogatorio, en el examen físico, y un poquito menos, pero también en
métodos de diagnóstico complementario, como forma parte de la historia clínica, desde el punto de vista del interrogatorio, uno va a tener que averiguar si este individuo duerme bien, si su función sexual está conservada, y luego ver qué pasa en el examen físico, precisamente, ver si tiene alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo taquicardia, hipertensión, etcétera. Y dentro de los exámenes complementarios uno iría a buscar la presencia dentro de los exámenes de rutina, la glucemia, los lípidos, y si va a hacer algún examen específico, aunque sin mucha probabilidad de que sea algo de utilidad diagnóstica, uno puede medirle los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol en la mañana están elevados, ustedes saben perfectamente, y quizás conviene, si un individuo está estresado crónicamente, buscar qué es lo que pasa con los niveles de cortisol a la noche, entre las, supongamos, 11 y las 12 de la noche, que es cuando tienen que ser mínimos. Ahí es más probable detectar un exceso de función suprarrenal, porque en ese momento, cuando debería disminuir la secreción de cortisol, un individuo estresado crónicamente puede tener elevada la secreción nocturna de cortisol. Pero esto de vuelta no es ningún patrón, no hace al diagnóstico. Bueno, tengo que terminar. Les recomiendo entonces que lean todas estas cositas. Son alrededor de 4 capítulos de los libros, así que tómense su tiempo y el jueves a la tarde